Un saludo a todos. Este día ayudaré a desarrollar el contenido del descubrimiento, conquista y el periodo colonial en Centroamérica. Recordarles que estamos viendo la unidad 2 y estamos en la guía 5 de la fase 2. Pueblos indígenas del Salvador. A la llegada de los españoles al territorio que hoy se conoce como El Salvador, estaba habitado predominantemente por grupos de habla náhuatl, conocidos como pipiles. Sin embargo, durante la época prehispánica fue sucesivamente habitado por los pueblos incas, mayas, lencas y mangues. Los pipiles estaban conformados por 4 ramas: los uzcatelecos, los izalcos, los mazahuas y los nonualcos. Se organizaban en cacicazgos o señoríos. El de Izalco y el de Juscatelán eran los más importantes. Producto de la violencia y el despojo que caracterizó a la conquista y la posterior colonización, las colonias o comunidades indígenas fueron diezmadas. Enfermedades como la malaria, la viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, la tuberculosis redujeron hasta en un 80% la población en algunas regiones. Entonces, la población de zonas costeras desapareció casi por completo. Las comunidades que sobrevivieron se concentraron en los territorios que ahora son los departamentos de Aguachapán, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y Morazán. Estos se vieron forzados a incorporarse al sistema de producción colonial, cuyo eje fueron las haciendas y la encomienda, el mecanismo de dominación y de explotación utilizado. Descubrimiento, conquista y época colonial en Centroamérica. En 1492, Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a una isla llamada Guananí en la costa del Caribe. En esa fecha se celebra el descubrimiento de América. El proceso de conquista centroamericana empezó en Guatemala. Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado para que conquistara las tierras del sur del territorio de México. Entonces, en Guatemala, que está habitado por muchos grupos indígenas, los reyes quichés trataron de unirse y de unir a todos los grupos para poder defenderse de los españoles, pero la alianza fracasó y los españoles encontraron a los indígenas guatemaltecos separados. Entonces, conforme Alvarado avanzaba, muchos de los grupos cachiquiles se lanzaron para derrotar a sus enemigos pipiles. A la acción militar se le unió la labor de los religiosos, que utilizaron la evangelización para reforzar el dominio sobre los indígenas. Entonces, con la llegada de los españoles comenzó una nueva etapa en la historia de América, que fue la colonización. Como el territorio conquistado era inmenso, el rey de España ordenó que fuera dividido en virreinatos. Cada virreinato era gobernado por un virrey, que representaba al rey en las colonias. Él ejercía el gobierno superior del territorio donde estaba y debía fundar pueblos y ciudades. El castellano se convirtió en el idioma oficial y se impuso la religión católica. Sin embargo, los nativos mantuvieron la práctica de sus creencias y de su religión. Las principales instituciones y autoridades coloniales. La primera era la corona española. Los reyes de España eran la máxima autoridad y ellos eran representados en nuestras naciones por los virreyes. La Casa de Contratación de Sevilla controlaba el comercio y la navegación. Estos impusieron que solo se podía negociar entre España y América. Luego estaba el ayuntamiento o cabildo. Eran gobiernos que existían en cada ciudad y en cada pueblo colonial. Era dirigido por un regidor y por sus funcionarios. Luego estaba el Consejo de las Indias, que asesoraban al rey, nombraban funcionarios, organizaban las expediciones y elaboraban las leyes que regían en las colonias. Y esto fue un poco del periodo colonial en Centroamérica. Muchas gracias por su atención prestada. Esto sería todo por el video de hoy. Bendiciones.